Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Proyecto Capital FM. Soy Ignacio Quesada y junto con Namara Tal vamos a estar presentando este nuevo podcast que va a ser de inversiones, negocios, dinero y en general va a ser una conversación relajada acerca de temas importantes. Así que, hola Namar, si te puedes presentar. Hola, sí, yo soy Namara Tal, soy la cofundadora de Tendencial. Tendencial, para darle un poco más de contexto a las personas que nos están recién conociendo, nació como un proyecto conjunto entre Ignacio, que es ingeniero comercial, y yo, que soy psicóloga, y empezamos a tener conversaciones acerca de la importancia de saber manejar el dinero y la importancia de tener claro cómo funciona. Y además de que nos dimos cuenta de que hay muchas oportunidades allá afuera de cómo las personas podrían entenderlo y podrían empezar a rentabilizar el dinero que tienen, solo que muchas veces está en un lenguaje muy difícil, muchas veces no se entiende. Y nuestro proyecto como Tendencial nace a partir de esa necesidad, como de intentar bajar los conocimientos que están ahí, pero muchas veces no se entienden a las personas y ojalá que logren mejorar su salud financiera de alguna manera. Ahora bien, nosotros nos dedicamos, Ignacio más que nada el experto de la cuenta, siempre se ha dedicado a todo lo que es a estudiar inversiones y estudiar acciones. Quizá tú podrías hablar por ti mismo en este caso. Sí, o sea, y antes de eso, como, como para comentar, nosotros comenzamos tanto este proyecto, bueno, primero Tendencial, en base también a conversaciones que nosotros teníamos. O sea, conversábamos con Ujú. Namar, a veces Namar me preguntaba alguna cosa, hablábamos, después comentábamos algún tema, no sé, de economía, y así íbamos conversando y los dos dijimos como, oye, si lanzamos este proyecto y le pusimos Tendencial. Y luego, esto del podcast, nosotros lo veníamos pensando hace bastante tiempo porque esas mismas conversaciones las podíamos llevar a masificarlas, por así decirlo, tal como lo estamos haciendo ahora. Y la mejor herramienta es el podcast. Por eso es que comenzamos este proyecto que, bueno, la base es tendencial, pero obviamente este podcast va a ser para tanto para difundir aún más lo que es la educación financiera, enfocado en inversiones, dinero, economía y otros, y también llevar esas conversaciones que nosotros dos tenemos a, a otras personas con invitados que conozcan otros temas que nosotros no conocemos y así podamos ir contribuyendo aún más a esto que es la educación financiera. En particular, nosotros nos dedicamos, y yo particularmente, a lo que es inversión en acciones, que, bueno, básicamente es analizar una empresa, ver sus fundamentales, cómo va a crecer y ahí tratar de decidir si es que se va a invertir o no. Pero hay muchísimos tipos de inversiones, hay muchísimos donde se puede conversar acerca de esto y no necesariamente tiene que ser en un lenguaje técnico que es como lo que primero se piensa cuando uno dice, no, invertir en acciones, invertir en cualquier cosa. O sea, todo esto, como lo mencionaba anteriormente, lo hemos conversado con Namar, a veces estamos simplemente conversando y salen estos temas y lo hablamos súper en simple. Y esa es la idea de tratar de llevar este podcast con más temas que pueden ser a lo lejos difíciles, pero que podemos transformarlo en algo simple con el fin de que todos podamos participar de estos temas. Ujú. Sí, y yo creo que ya también pasando a hablar acerca de la dinámica de este podcast, creo que es importante destacar que eh, va a haber una especie de juego de rol en cada capítulo, o esa es la idea, en el cual va a haber un experto y va a haber una persona representada por mí, que es la persona que hace las preguntas del auditor común, ¿no? De la persona que no conoce tanto de finanzas que, o tiene conocimiento medio y que le gustaría aprender. Por eso creo que va a ser un podcast interesante de escuchar, porque al menos yo voy a preocuparme de hacer las preguntas que todas las personas quieren o que son más de sentido común, que de repente uno
todo el mundo da por hecho de que, no sé, de que todo el mundo conoce el concepto de criptomoneda o todo el mundo conoce el concepto de, qué sé yo, O de acción también, como que crowdfunding o temas, acciones. Ay, temas es súper... como, bueno, ¿qué es una acción? Como, ¿me podría explicar qué es una acción? Porque muchos sí, bueno, invertir en acciones, llegar y comprar, pero bueno, vamos a los fundamentos. Para que una persona quiera invertir, tiene que entender en qué está invirtiendo. Entonces, bueno, yo creo que este podcast va a contribuir mucho en educar a las personas en inversiones, de la mano de Ignacio, que es la persona más experta en el tema. Yo contribuyo en hacer de entrevistadora, bueno, Ignacio también. Y la idea es invitar a gente para que nos dé sus perspectivas acerca de temas contingentes, pero también temas atemporales, como puede ser cualquier tipo de inversión, como, no sé, por ejemplo, yo pienso en inversión inmobiliaria, que es un tema atemporal, las personas les interesa eso y no es una tendencia de, digamos, solamente de hoy. Quizá hoy día se está como iluminando más porque hay más influencers hablando de esto, pero el tema de la casa, de la inversión en inmuebles es una cosa como, entre comillas, media conocida. En cambio, hay otros tipos de tendencias que son más pasajeras, como por ejemplo, yo pienso, no sé, hace 2 años atrás, 3 años atrás, quizás si hubiera estado este podcast se podría hablar acerca de la inversión en NFT y ese tipo de activos digitales, pero yo creo que se puede hablar de mucho en un podcast, pero la idea siempre es, el foco está en educar y intentar bajar la información a un lenguaje simple. Claro, y que igual que nosotros conversemos de forma relajada en esto, porque cuando uno ve videos de YouTube siempre son súper estructurados, pero los podcasts te dan ese espacio como para hablar de forma relajada con alguien que sabe del tema. Vamos a, como ya comentó Namar, vamos a traer bastantes invitados que conocen mucho acerca de los temas en los que hablan y tratar de hacerlo lo más ameno, conversar como estamos haciendo ahora con Namar, que quizás en este primer capítulo lo estamos presentando un poco lo que es el podcast para que ustedes conozcan la dinámica, pero en general va a ser una conversación que lleve a que cualquier persona pueda entender independiente de si conoce mucho o conoce muy poco. Ujú. Y bueno, pasando a otro tema del podcast que a mí me gustaría comentar. Cuando comenzamos a planear este podcast, la idea fue en un principio netamente de hablar como de inversiones, de lo que hemos ido hablando hasta ahora, pero también vamos a invitar gente que no solo esté involucrada en el mundo de las inversiones como tal, sino que también pensamos invitar a emprendedores que nos cuenten un poco cómo manejan sus finanzas, porque al final el manejo de las finanzas nos corresponde a todos. Todos recibimos un sueldo, todos manejamos dinero, todos estamos comprando y vendiendo constantemente. O sea, todos estamos en algún grado involucrados en temas financieros. Y por eso es que no necesariamente van a ser solo personas ligadas a la economía, ligadas a las inversiones, sino que también vamos a invitar, podríamos hablar acerca de cómo emprendedores manejan su dinero. Podríamos hablar algún punto sobre la historia del dinero, incluso, no sé. La idea es que sea un espacio para que nosotros podamos hablar y comprender más acerca de las inversiones, del manejo del dinero, pero desde distintas perspectivas. Sí, yo creo que en ese sentido nosotros tuvimos una conversación cuando estábamos planificando el podcast y estábamos justamente buscando el concepto como unificador del podcast y llegamos al tema del dinero, ¿no? Por eso también le pusimos el nombre de este podcast es Proyecto Capital, porque al final el capital en sí va más allá de solamente la, no sé, la bolsa de valores o como que el gran capital, digamos, lo poseen, estaba como solo ligado a la gran empresa. Al final, la finanza el dinero, como dices tú, del sueldo, que todo el mundo recibe un sueldo, bueno, también hay un manejo del capital. El capital como que se tiende a pensar mucho como a grandes riquezas, pero realmente el manejo del capital es una cosa del día a día. De ahí como tiene mucha relación con algunas personas que hablan de las finanzas personales, eso también es manejo de capital. Claramente
no se pueden comparar en magnitud a lo que puede manejar un conglomerado de empresas Un fondo de o inversión, bancos, por ejemplo. un fondo de inversiones, pero sí al final capital es la palabra, como, o es el concepto que unifica o que de lo que nosotros vamos a intentar conversar, como por eso de ahí que el espectro se amplía desde economistas hasta emprendedores, que puede sonar como que son expertos o no expertos, pero personas que se paran desde un lugar muy distinto, pero al final se sigue hablando de dinero. O sea, O uno incluso quizá lo ve de manera más macro y otro de manera más micro su propio negocio. O incluso podríamos, dependiendo de cómo vaya avanzando esto, en algún punto invitar a algún seguidor que hable cómo empezó a manejar el dinero en base también a cosas que va escuchando, porque al final, como comentábamos, y como comentaba Namara, al final esto nos compete a todos, independiente de quiénes seamos, y por eso es la importancia que nosotros le vemos a este punto. Sí. Así que bueno, yo creo que dejarlos a todos súper invitados a sintonizar el podcast va a ser como decíamos, el tema central va a ser el capital, va a ser el capital visto desde un punto de vista muchísimo más amplio que el gran capital, sino que básicamente el dinero, cómo manejar el dinero de una manera mejor, cómo encontrar oportunidades, cómo darse cuenta de que hay muchos métodos, muchas estrategias, perdón, para poder hacer de tu dinero más rentable y que están ahí y que de repente uno no las ve, pero existen. Entonces, la idea es que, bueno, ojalá se unan a la comunidad, no sintonicen los capítulos, vamos a estar invitando gente, de repente conversando nosotros acerca de un tema también. Y como siempre el foco es, ojalá ayudar a las personas y educarlos financieramente, que es una deuda súper grande que no solamente está en Chile, sino que en Latinoamérica también. Nadie sabe muy bien acerca de cómo manejar su plata. Todo el mundo piensa en deudas, pero nadie piensa en inversiones. Y lo otro que yo encuentro súper importante y como último punto, antes de que cerremos ya este primer capítulo, es que vamos a tratar de que esto también sea lo más real posible, porque en redes Ujú. sociales también se pierde mucho ese foco como de qué es real, qué no es real, porque al final son redes sociales, entonces este espacio también da lugar para que uno hable de manera abierta, de manera relajada y de manera como mucho más cercana acerca de estos temas que en ocasiones pueden no hablarse tan abiertamente. Así que esa también es la invitación a que obviamente estén dispuestos a hablar de temas de dinero, que se vayan interiorizando, que nos vayan aportando con preguntas si es que les van surgiendo, con posibles invitados también. Así que, bueno, por mi parte, eso sería el primer capítulo. No sé, Namar, si quieres decir algo más para finalizar. Yo creo que también con preguntas y con temas, porque igual encuentro que la retroalimentación con la audiencia es súper importante en general, que es lo que ellos quieran escuchar de, ya sea de nosotros, ya sea de expertos en cierto tema, no sé, por ejemplo, hay personas que les interesa mucho el tema de los fondos mutuos. Uno podría contactarse con personas que sean expertas en fondos mutuos y que nos vengan a iluminar en este tema, que bueno, aplicaciones fintech o en distintos tipos o gente que le gusta la planificación de sus finanzas personales, o más bien también hay gente hay muchos perfiles. El tema es que sería interesante también escuchar sus preguntas y sus temas y en base a eso también ir construyendo un podcast que sea un poco de todos y que el tema central siempre sea, bueno, cómo podemos mejorar financieramente nosotros como personas y con eso también eh, tener proyección, porque yo creo que muchas personas, aquí un poco hablando como desde mi profesión, que es la psicología, esa falta de proyección, ese malestar, muchas veces uno no puede dejar de lado lo real, que son los factores psicosociales y entre eso está el contexto económico de la persona, está este factor siempre. Entonces, de repente, educarse en finanzas obviamente no te va a sacar de un problema, digamos, como clínico ni nada, pero sí puede aportarte a tener un bienestar. O sea, poder tener proyección, decir, mira, si yo ahorro tanto y lo invierto en tal instrumento y tengo
claro, cuál va a ser mi rentabilidad. Yo también me puedo empezar a proyectar financieramente y con eso también da bienestar como mental, pues. Y una cosa que yo creo que es multidisciplinaria y que yo creo que a todo el mundo le hace bien saber un poco más de esto. Así que nada, nuevamente los dejamos súper invitados a que sintonicen Proyecto Capital FM y nos estamos escuchando en algún episodio, Sí, en el siguiente episodio, digamos. sí, ahí vamos a estar viéndonos semana a semana con nuevos invitados, así que los dejamos invitados a este nuevo podcast Proyecto Capital. Y bueno, todos están bienvenidos a escucharlo. Nos vemos en el primer capítulo que vamos a lanzar.